seres humanos estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Muy buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Mi nombre es Juan Carlos Gaviria, presidente del Ministerio Internacional Jesús es la Solución. Quiero enviarte un cordial saludo desde aquí de Los Ángeles, California, a todas las personas que van a estar mirando este tema el día de hoy, los que están presentes, los que van a estar mirando a través de las redes sociales, del internet, el satélite, de la televisión y a través de todas las redes sociales. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que sea Dios que hable a tu vida y a mi vida. Oramos. Querido Dios, venimos ante ti en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por un día más, por la vida, por la salud, por tantas bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Yo te pido que tú hables, Señor, a cada persona, a cada amigo, a cada persona que va a estar mirando este tema en los diferentes lugares, países, Señor. Que no sea yo el que hable esta tarde, sino tú a través de mí, para la honra y la gloria tuya, Señor. Y que cada corazón y cada persona podamos prepararnos para tu segunda venida. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. El tema de esta tarde, ¿cómo se llama, hermanos? El tema de esta tarde se llama el orgullo, el pecado del orgullo, parte número ¿qué? 4. Este es el tema número 4 del pecado del orgullo. Nos va a quedar este tema del día de hoy y nos queda uno más la próxima semana para terminar esta serie ya. ¿Cuánto le ha gustado esta serie del orgullo? Amén por eso. Vamos a ver qué dice Dios a tu vida y a mi vida esta tarde. ¿Okay? La semana pasada estuvimos viendo cómo el pecado del orgullo hasta dónde llegó, hermanos. Y hoy vamos dando cuenta que las consecuencias del pecado del orgullo. Vamos a ver realmente cómo Adán y Eva fueron afectados, cómo tu vida es afectada, cómo mi vida es afectada y cómo este planeta, planeta Tierra, fue afectado por el pecado del orgullo. ¿Okay? Yo quiero que vayamos, hermanos, al Nuevo Testamento y vamos a ver las palabras del apóstol Pablo. Él dijo algo que a mí me llamó la atención realmente. Es para uno realmente decir, bueno, ¿qué está pasando? Mira lo que dice aquí en el libro de Romanos, búsquelo por favor. Romanos capítulo 7, versículo 24, mire lo que dice, hermanos. Si lo tienen, los que están aquí, búsquelo por favor. Romanos capítulo 7, versículo 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se lo repito, ¿qué dice? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Okay? ¿Quién está diciendo eso, hermanos? El apóstol Pablo. Y es lo que las consecuencias del pecado en este mundo, hermanos. Y todos sabemos que el que comenzó todo esto fue ¿quién? Satanás, cuando él era un querubín hermoso en el reino de los cielos. Sin embargo, él no se quiso someter ¿qué? Al gobierno de Dios. Él quiso hacer su propia voluntad. Por eso nos vamos a dar cuenta esta tarde que las consecuencias del pecado son terribles. Y vamos a ver a través de este tema, para que tú y yo podamos hoy aprender y podamos darnos cuenta que tenemos que realmente vivir una vida diferente a como la hemos estado viviendo. Que Dios quiere que tú y yo tengamos que la imagen de Dios, no la imagen de Satanás. Porque lo que quiso hacer Satanás es borrar la imagen de Dios en tu vida y en mi vida. Y vamos a entender esta tarde, hermanos, acerca de este problema del pecado del orgullo. ¿Ok? Vayamos al libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo 2. Búsquelo, por favor. Veamos algo importante en Génesis capítulo 2. ¿Okay? ¿Cuántos creen ustedes que Dios nos advierte a nosotros? Siempre. Dios siempre le advierte al hombre, a ti y a mí, lo que va a hacer. Cuando Dios creó a Adán y Eva y los colocó en el Edén, ustedes se acuerdan, hermanos, ¿qué hizo Dios? Dios les advirtió. Dios les dijo, porque Dios es un Padre amoroso. Dios le dijo a Adán y Eva,
De todos los árboles del huerto pueden comer. O sea, Dios les estaba diciendo, pueden comer de todo. Imagínense, podían comer de todos los árboles. Pero Dios les dijo, pero hay un árbol que no pueden comer porque el día que comieran van a morir. Dios se lo había advertido ya, porque Dios sabía las consecuencias que podía tener el pecado. Ahora, miren lo que sucedió con ellos, hermanos. Vayamos al libro de Génesis capítulo 2, versículo 16, búsquelo por favor, y 17, miren lo que dice. La advertencia de Dios para ellos y también para tu vida y para mi vida. Dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Ok? ¿Qué dice? Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? ¿Se lo había advertido Dios o no? Dios es un Dios que te ama y me ama a mí también. Y Dios siempre nos advierte qué es lo que Él quiere que hagamos. Porque Él quiere, para tu vida y para mi vida, Dios quiere que una vida abundante y allá la vida eterna. Hermanos, Adán y Eva sabían el peligro que tenían si ellos comían de ese árbol. Ellos sabían, porque Dios se lo había dicho ya, con amor. Acuérdense que Dios se comunicaba con Adán y Eva todos los días. Hablaba con ellos. Tenían una comunicación prácticamente cara a cara con Dios. Sin embargo, nos damos cuenta, hermanos, que Satanás usó la serpiente, ¿para qué? Para que Adán y Eva pudieran, ¿qué? Caer en pecado. Y logró su objetivo. ¿Cuál fue el objetivo de Satanás? El objetivo de él era, ¿qué? Borrar la imagen de Dios en Adán y Eva. ¿Ustedes creen que él lo quería hacer solamente con ellos, nada más? Él quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. Él quiere borrar la imagen de Dios en tu hogar, en tu familia. Quiere borrar la imagen de Dios en tu vida. Satanás quiere borrar la imagen de Dios en todo lugar, porque Él no quiere que tú y yo tengamos la imagen de Dios. Él quiere que tú y yo reflejemos la imagen de Él, ¿ok? De lo que es Él. Ahora, como Dios es un Dios amoroso, maravilloso, un Dios que te ama a ti y a mí, Dios nos advierte en el tiempo de ahora, ¿ok? Porque nosotros ya que como recibimos que la herencia de nuestros primeros padres, o sea, porque el pecado entró a este mundo, ¿no? Y todo ser humano que nazca en este mundo automáticamente hereda, ¿cierto?, el pecado de nuestros primeros padres. Por eso nosotros necesitamos que tener una nueva ser una nueva creación, aceptar a Cristo Jesús en tu vida y en mi vida para poder ser diferentes, para poder tener realmente llegar a tener el carácter de Cristo en tu vida y en mi vida. Vamos a seguir avanzando aquí esta tarde, hermanos. Vayamos al libro de Romanos, por favor. Vamos a ver qué Dios te dice a ti y a mí esta tarde. Acordemos que el peligro del pecado, del orgullo es peligroso. Por eso vemos tantas cosas que están pasando en el mundo en este momento. Desde que entró el pecado a este mundo, por este querubín, vemos que cada día este mundo va para atrás. Mira lo que dice Romanos 8.1. Eso es lo que Dios te dice a ti y a mí esta tarde. Esa es la advertencia para ti y para mí, así como le dijo a Adán y Eva. Romanos 8.1 dice, ahora pues, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que tú andes? ¿Cómo andemos? ¿Conforme qué? Al Espíritu, no conforme a la carne. Y eso lo vamos a ver hoy, antes de que termine el tema, cómo debemos andar. O sea, ¿qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú y yo andemos? Pero el enemigo, Satanás, él no quiere que tú y yo andemos en el Espíritu. Él quiere que tú y yo andemos en la carne. Él quiere que tú y yo hagamos lo contrario a lo que Dios te pide a ti y a mí. Él ya le trabajó y le funcionó con Adán y Eva. Él dijo, si Adán y Eva los hice caer, también todos los seres humanos en este mundo los voy a hacer caer. Por eso tanta libertinaje, ustedes ven tanta prostitución en el mundo, drogadicción. Hay gente que matan por robar hasta un celular. Están haciendo, o sea, el enemigo está haciendo lo que sea porque él quiere borrar la imagen de Dios en el mundo, hermanos. Él no quiere que usted se levante en la mañana y ore con Dios. Él no quiere eso. Él quiere que usted y yo solamente estemos pendientes de las cosas de este mundo. Pero Dios te dice a ti que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la clave, hermanos? Para si nosotros queremos
poder vencer este pecado? Es que la clave está en permanecer en Cristo. Ok, sigamos avanzando. Miren lo que dice acá en mi nota. Se lo leo. Dice: Adán y Eva reclamaron su independencia de su creador. ¿Qué hicieron ellos? Reclamaron su independencia de su creador. Adán escuchó la voz de su esposa en lugar de la voz de Dios. ¿Qué hizo Adán? Escuchó la voz de su esposa en vez de la voz de Dios. Y se unió a ella en rebelión. ¿Qué hizo Adán? Escuchó la voz de su esposa en vez de escuchar la voz de Dios. Ellos todos sabían lo que les podía pasar. Ya sabían de las consecuencias de poder comer de ese árbol que no debían comer. Sin embargo, ¿qué hizo Adán? Adán tenía libre albedrío. Él podía decir: bueno, Eva, pues tú comiste, pero sin embargo, ¿qué hizo él? Comió también. Ya él sabía lo que le iba a pasar. Sin embargo, él comió. Ahora, ¿qué pasó con Adán y Eva? Prácticamente entraron en rebelión en contra de Dios. Porque le hicieron caso ¿a qué? A la serpiente, le hicieron caso a Satanás. Y lo que Dios te dice a ti en esta tarde es lo mismo. En el tiempo que estamos ahora, Dios te está hablando cada día, cada mañana, cada tarde, te está diciendo: este es el camino hacia la vida eterna. Aquí están los santos mandamientos. Eso es lo que tienen que hacer. Pero mucha gente que dice: no hay que guardar mandamientos. Eso ya es el pasado, eso era para los judíos, eso ya pasó. Ahorita estamos en el Nuevo Testamento, estamos viviendo en un nuevo pacto. Pero Dios te dice: lo que yo quiero que hagas es esto. Yo hago una pregunta: ¿a quién tú vas a escuchar? Que no vaya a ser como Adán, que escuchó a su mujer. Tú vas a escuchar ¿qué? La voz de Dios. Lo que Dios te dice: escucha la voz de Dios. ¿Okay? Amén por eso. Sigamos avanzando. Le doy un ejemplo acá. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, ¿okay? Si no hacemos lo contrario de lo que Dios nos pide, ¿estamos obedeciendo a quién? O sea, si yo obedezco lo que Dios me dice que haga, estoy obedeciendo a Dios. Pero si estoy obedeciendo lo contrario, ¿estoy obedeciendo a quién? Al enemigo. ¿Qué voz estás escuchando el día de hoy? Esa es la pregunta que tienes que hacerte hoy. ¿A quién Dios te está hablando hoy? Dice: Dios habla hoy. ¿Pero a quién estás escuchando hoy? Yo me acuerdo en una campaña que hicimos en República Dominicana, en un área que se llama Los Guarícanos, había un joven que había sido de la iglesia, había tenido cargos en la iglesia, había sido diácono, tuvo muchos cargos. Sin embargo, hermanos, un día, porque no le dieron el puesto que él quería el puesto de primer anciano, tuvo una rebelión, tuvo una pelea con el pastor y con los ancianos y se decidió irse de la iglesia. ¿Usted se imagina eso? Ese joven tenía una comunión con Dios, o la tenía con los hermanos. ¿A quién estaba mirando este joven? ¿Estaba mirando a Cristo? ¿O estaba mirando a los hermanos de la iglesia? ¿O estaba mirando al pastor? ¿O estaba mirando al evangelista? ¿A quién estás mirando tú esta tarde? ¿Okay? El enemigo en el cielo lo que querían era que lo miraran a él. ¿Okay? Él lo quería que lo alabaran a él, que lo adoraran. Por eso entró ese pecado del orgullo. Pero tú, en esta tarde, tú tienes que saber a quién tú estás mirando, a quién tú estás siguiendo, ¿a Cristo o estás siguiendo a la gente? Es lo importante. ¿Quién es el que te va a dar a ti vida eterna? Y este joven estuvo yendo a la campaña, lo habían invitado muchas veces, no había querido ir. Pero alguien me dijo: hermano Juan Carlos, mire, Ricardo, vamos a visitarlo. Un joven que está rebelde, no quiere volver a la iglesia. Cuando lo fuimos a visitar, me decía: no me venga a invitar a la campaña. Yo no quiero saber nada de la iglesia, no quiero saber nada. Pero yo le dije: ¿Cristo te hizo algo a ti? ¿Dios te hizo algo? No, fueron los hermanos. Y yo le digo: bueno, pero ¿los hermanos te van a salvar? ¿Estos diáconos ancianos te van a dar vida eterna? Y me dijo: no, a mí no me da, el que me da vida eterna es Cristo. Le dije: entonces, ¿cuál es el problema? Tienes que regresar antes de que sea demasiado tarde. Gracias, hermanos, gracias al Espíritu Santo. Porque no es el pastor, no es el predicador, no es el evangelista. Es el Espíritu Santo que es el que te convence a ti de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que toca el corazón de la persona. Nadie en este mundo va a Cristo voluntariamente. A través del Espíritu Santo es que nosotros podemos abrir nuestro corazón, y es el que te lleva ¿a qué? A Cristo. Gloria a Dios por eso. Este joven pudo ir a la campaña, y gloria a Dios que ese rencor que tenía, esa rabia, esa ira de venganza, se le quitó, y al fin de la semana decidió bautizarse de nuevo y se entregó al Señor. Gloria a Dios por eso.
Nosotros muchas veces por el orgullo decimos, no quiero volver a la iglesia, no quiero volver a los caminos de Dios, porque lo que me hizo fulano, lo que me hizo fulana. Pero Dios te dice a ti, yo di a mi hijo para que muriera por ti, Juan Carlos, por ti, María, por Alberto, por todas las personas en este mundo. Pero a veces el orgullo nos dice, no, todavía no estoy listo. Hay gente que quiere limpiarse con jabón, compran champú, jabón, de todo, porque ellos se quieren limpiar sus pecados antes de ir a Cristo. Cuando Cristo te dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Yo tengo que ir a Cristo con pecados, con cargas, con problemas, porque Él es el que me va a quitar ¿qué? La carga. Él es el que me va a limpiar, es el que me va a llevar un proceso toda mi vida. Amén por eso. Pero hay gente que el orgullo no les deja dar el paso. Mucha gente en las campañas dice, no, todavía no estoy listo, todavía tengo que cambiar. Cuando Dios dice que tienes que cambiar, Dios te dice, venir a mí, como tú estás, así como estás, con pecado, con problemas, con vacía, como estés, ven a Cristo. ¿Cuántos le está hablando el Señor esta tarde? Amén por eso. Sigamos avanzando aquí con el tema. Miren lo que tengo acá en mi nota. Dice, después de la caída en el pecado de nuestros primeros padres, ¿después de qué? De la caída. Vamos a entender eso ahora enseguida. Entender después de la caída. Génesis capítulo 3, busquémoslo por favor. Génesis capítulo 3. Versículo 9, mira lo que dice. ¿Todo lo tiene? Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre. ¿Qué hizo Jehová? Lo llamó y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué le dijo Dios? ¿Dónde estás tú? Versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué le dijo Dios? Respondiendo Dios le dijo, tuve miedo y me escondí, imagínense. O sea, Adán se dio cuenta que estaba desnudo y tuvo miedo y se escondió. ¿Quién lo llamó? Dios. Dios no le estaba gritando, imagino que no. Le estaba diciendo, Adán, ¿dónde tú estás? Dios sabía dónde estaba. Porque ¿qué ser humano se le puede esconder a Dios? Nadie. Dios sabía dónde estaba, pero le estaba llamando con amor, con cuerdas de amor. Adán, ¿dónde tú estás? ¿Qué hiciste? No, Señor, yo me di cuenta que estaba desnudo y me escondí. ¿Se lo había advertido Dios? Claro que sí, Dios le había advertido a Adán que no comiera del árbol del huerto, que estaba en medio del huerto. Sin embargo, Adán, ¿qué hizo? Escuchó la voz de la mujer, y la mujer escuchó la voz de la serpiente. Y siempre en este mundo, siempre le echamos la culpa a alguien. Es que yo soy así porque mi papá, mi tío, mi hermana, mi esposa, por mis hijos. Tenemos que decir, no, yo soy así porque el pecado entró a mi vida y tengo que sacarlo de mi vida. Tengo que sacar ese orgullo, esa vanidad, esa arrogancia, todo aquello que no sirve, sacarlo hacia afuera. Sigamos avanzando. Ve lo que tengo acá. La palabra caída se usa para designar la pérdida de la libertad humana. ¿Qué dice? Causada por el pecado de Adán y Eva. ¿Qué dice? Dice, implica que el pecado nos rebajó a un nivel, de un nivel a otro. ¿Qué hizo el pecado? Nos rebajó de un nivel a otro. En este caso, de una condición moral elevada y espiritual, a una corrupción, opresión y esclavitud. ¿Qué hizo el pecado, hermanos? Nos bajó de un nivel a otro nivel más bajo. ¿Que implica qué? Dice, de una condición moral elevada y espiritual a una corrupción, opresión y esclavitud. ¿Qué es lo que hace el pecado? Nos hace esclavos, hermanos. ¿Qué dice? Hasta la misma creación de Dios fue afectada. ¿Qué hizo el pecado? ¿Qué hizo el pecado? Nos creó nos hizo esclavos, hermanos. Increíble, tremendo. ¿Ustedes creen que la misma creación de Dios fue afectada por el pecado? ¿Cuántos lo creen, hermanos? No solamente cuando entró el pecado a este mundo, que los primeros padres comieron ¿de qué? Del árbol que no tenían que comer. Entró la muerte, entraron las enfermedades
y entró todo este caos que estamos viendo en este momento. Y la misma creación de Dios fue afectada. Vamos a ver si es verdad. Vamos al libro de Romanos, por favor, capítulo 8. Regresemos a Romanos. Búsquelo, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 20. Búsquelo, por favor. Al 22. Mire lo que dice. ¿Todos lo tienen? Romanos capítulo 8, versículo 20 al 22. Dice: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por la causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Va a ser libertada también? ¿Sí o no? Claro que sí. O sea que la misma creación de Dios que fue afectada está esperando que también ser redimida cuando Cristo venga. ¿Ok? ¿Ok? Porque Dios va a restaurar esta tierra a una tierra nueva, de cielos nuevos. ¡Qué maravilloso! Ya no va a ser una tierra llena de pecado, de inmundicia y iniquidad. Ya va a ser una tierra realmente reestructurada por Dios, renovada. ¿Por qué? Porque Dios va a crear nueva tierra y nuevos cielos. O sea que Dios quiere hacer una nueva creación en tu vida y en mi vida. La única manera de tú y yo tener victoria en este mundo es tener a Cristo. No hay otra manera, hermanos. Tú puedes ser un empresario muy victorioso, muy exitoso. Puedes tener mansiones, millones de dólares, carros, aviones, todo lo que quieras. Pero lo único que tú no puedes obtener es que la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solamente la da Cristo Jesús. Y que el único que te puede dar a ti vida eterna es Cristo. No hay nada en este mundo. Puedes ser muy famoso, puedes salir en todos los noticieros, puedes tener tus propios canales de televisión, puedes tener dueños de estadios, de edificios, lo que quieras. Pero algún día tendrás que darle cuentas a Dios también. Pero hay gente que son orgullosos. Ellos creen que viven así como con el pecho inflado porque ellos creen que todo lo que tengo, mire, todo lo que tengo. Y como caminan con esa forma con ese orgullo, el orgullo no te lleva a nada. El orgullo solamente, imagínense, el Dios que tú y yo le servimos, que es el creador del cielo, la tierra, el universo, millones y millones de mundos, de galaxias, que es el planeta Tierra comparado al universo completo. Es un grano, es como decir un grano de la arena. Sin embargo, el Dios que creó todas esas cosas, el que sostiene el universo, tuvo que venir aquí, se humilló y tomó tu naturaleza y la mía, siendo Dios se hizo hombre, para poder venir aquí a vencer el pecado, la muerte y a poderte que a ti dar algún día vida eterna. Qué maravilloso. Sigamos avanzando, hermanos. Las consecuencias del pecado, mira lo que dice acá. Jehová, mire lo primero que pasó acá, las consecuencias del pecado. Primero, ¿qué hizo Dios cuando entró el pecado a este mundo? ¿Okay? Tenía que hacer algo, ¿no? Adán y Eva no se podían quedar ahí como estaban anteriormente. Entonces, fueron afectados como consecuencia del pecado. Vamos a ver si es verdad. Génesis capítulo 3, búsquenlo ahí por favor. Génesis 3, versículo 23, búsquelo por favor. Mira lo que dice. Génesis 3, 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomado. ¿Qué dice? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Imagínense que Adán, anteriormente, él era el mayordomo, él era el que estaba en control, él tenía el poder, tenía autoridad, tenía dominio. Sin embargo, lo sacaron ¿de dónde? Del huerto para labrar la tierra. Y es lo que pasa contigo y conmigo. Cuando tú y yo estamos en Cristo, ¿qué pasa, hermanos? Tenemos libertad para poder decidir qué vamos a hacer. Sin embargo, cuando entró el pecado de este mundo, ya Adán, ¿qué tuvo que hacer? Ir a labrar la tierra. Tuvo que ir a trabajar. Anteriormente, él estaba encargado. Él estaba prácticamente, él era el que estaba encargado de todo aquí en este planeta. Sin embargo, al salir de la presencia de Dios, por el pecado, tuvo que salir de ahí, de ese lugar donde estaban en contacto con Dios día y noche. Tremendo, es lo que hace el pecado, te separa. ¿Te separa de qué? De Dios. ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer? El querubín, el que cayó, quiere que tú y yo vivamos separados de Dios.
Por eso te muestra tantas cosas en este mundo. Te muestra la tecnología, te muestra las fiestas, las parrandas, todo eso que Él quiere que tú y yo estemos involucrados, para que estemos alejados de Dios. ¿A quién tú vas a escuchar hoy? Sigamos avanzando. La otra parte, lo otro que afectó el pecado fue lo siguiente. Hubo una división, ¿no? Vamos a ver si es verdad. Isaías, por favor, capítulo 59. Miren lo que dice el libro de Isaías 59. Búsquelo, por favor. Isaías 59, 2. ¿Lo tiene ahí? Mira lo que dice. Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? División entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué es lo que ha hecho las iniquidades? Ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Imagínense. ¿Qué fue lo que hizo el pecado, hermanos? ¿Okay? Primero, hizo una división entre nosotros y Dios. Y segundo, ¿qué hizo? Ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Okay? Imagínense, lo que Adán y Eva anteriormente gozaban de la presencia de Dios cuando hablaban con Él cara a cara, ahora por haber escuchado al enemigo, haber escuchado a la serpiente, ahorita que una división. Por eso tú y yo necesitábamos ¿qué? A un Redentor, necesitábamos a Cristo Jesús, que viniera a podernos ¿qué? A podernos unir de nuevo con el Padre, porque había una división por el pecado, hermanos. Por eso tú y yo tenemos que, mientras que estamos en este mundo, tenemos que decidir a quién vamos a servir. ¿Vamos a servir los deseos de la carne o vamos a servir a Dios? ¿Vamos a hacer la voluntad de Dios y vivir en santidad o vamos a vivir en libertinaje? ¿Qué es lo que quieres hacer esta tarde? Nadie te va a obligar, porque Dios no te obliga. Dios solamente te dice, hijo, hija, yo te amo. Yo di a mi hijo Jesús para que muriera por ti y por mí. Ahora, ¿a quién vas a escuchar esta tarde? Amén por eso. Sigamos avanzando. Es lo que tengo aquí en mi nota. La rebelión de Adán y Eva cortó la clase de relación íntima que habían gozado con Dios. ¿Okay? La naturaleza de su rebelión fue tal que fracturó no solo la manera que se relacionaban con Dios, sino también entre sí. ¿Okay? Usted sabe que antes de que entrara el pecado a este mundo, Adán y Eva, ¿cómo estaban? Se llevaban bien, había armonía, había paz entre ellos mismos. Sin embargo, cuando entró el pecado a este mundo, ¿qué pasó con Adán y Eva? Cuando Dios le llamó a Adán, que Adán se dio cuenta que estaba desnudo, ¿qué hizo? Salió corriendo a esconderse, porque se dio cuenta, ¿no? Tuvo temor, tuvo miedo. Sin embargo, hermanos, nos damos cuenta ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado hace de qué? Que tú y yo que nos alejemos de Dios. ¿Okay? Ahora, vamos a ver algo importante acá. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? ¿Okay? Miren lo que dice acá. Empezaron a tener ¿qué? Problemas entre ellos mismos. Cuando Dios le dijo a Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste me dio de comer. ¿Y qué hizo la mujer? No. ¿Qué? La serpiente fue la que me dio de comer. Cuando tú y yo estamos echándole la culpa a todo el mundo, pero no queremos aceptar nuestra propia culpa, estamos haciendo lo mismo. Lo mismo que hicieron nuestros primeros padres en el Edén, echándole la culpa a todo el mundo, pero ellos no, yo estoy bien. Yo no he hecho nada malo. Fue la mujer que tú me diste. Fue la serpiente. Nosotros tenemos que reconocer el pecado hoy. Señor, mira, he pecado, he cometido inmundicia e iniquidad, he dado media vuelta, pero quiero volver a otra vez. Y Dios te perdona. Amén por eso. Sigamos avanzando. Mira lo que dice Génesis 3:12. Vamos a ver si es verdad lo que estamos hablando. Génesis 3:12. Búsquelo por favor. Esa es la consecuencia del pecado, hermano. Estudia por el pecado del orgullo. Génesis 3:12 dice: y el hombre respondió a la mujer que me diste por compañera, ¿qué dice? Me dio del árbol y yo comí. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente que me engañó y comí. O sea, le estamos echando la culpa siempre a alguien, ¿no? ¿Okay? Tremendo. ¿Qué es lo que hace el pecado en el hombre? ¿Qué me quiere decir, hermanos? ¿Qué es lo que hace el pecado en el hombre? ¿Qué es lo que le hace? Especialmente, hace muchas cosas terribles, pero una cosa principal que el pecado hace es, te hace un esclavo a ti y a mí. Nos hace esclavos. ¿Ok? Vamos a ver si es verdad.
Hay gente que no le gusta ser esclavo, pero cuando tú y yo le hacemos los deseos de la carne, somos esclavos. ¿Somos esclavos de qué? Del pecado, somos esclavos de Satanás, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino la voluntad del querubín, el que cayó. Vamos a ver si es verdad. Vayamos a segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, búsquelo por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Búsquelo ahí, por favor. Versículo 19, mire lo que dice. ¿Todo lo tienen? Búsquelo por favor. Segunda de Pedro 2:19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué dice ahí? El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Quién venció a Adán y Eva? Satanás, ¿cierto? Con sus marañas, artimañas, lo que hizo, los venció, porque le creyeron más al diablo que a Dios. ¿Qué hicieron? ¿Qué vinieron a hacer ellos? Esclavos de quién? Del diablo, de Satanás. Ahora él es el príncipe de este mundo. Y eso es lo que pasa contigo y conmigo. Cuando tú y yo también entramos y cometemos pecado, estamos siendo esclavos de quién? Del diablo. Lo mismo. Por eso Jesús necesitamos un libertador que te viniera a libertar a ti y a mí. ¿Qué dice Romanos capítulo 5? Vayamos al libro de Romanos, por favor. Capítulo 5. Mira lo que dice, Romanos 5:12. ¿Todo lo tienen? Búsquelo por favor. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, si la muerte por los hombres por causa, dice, por cuanto todos ¿qué? Pecaron. Se lo repito. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos ¿qué? Todos pecaron. O sea, todos pecaron. Aquí en este mundo no hay nadie que pueda decir, no, yo no pequé. No importa que esté muy bueno, muy buena, todos dice la palabra del Señor que todos pecaron. Todos somos pecadores. Unos más que otros, pero todos somos pecadores. Por eso necesitamos aquí a Cristo en tu vida y en mi vida. Sin Cristo no hay ¿qué? No hay libertad. Sin Cristo no hay ¿qué? Esperanza. La esperanza está aquí en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuánta gente anda en el mundo deprimidos? ¿Cuánta gente se suicidan cada día, hermanos? En Estados Unidos y en el mundo entero. Me estaba diciendo mi esposa esta semana de una noticia que ella miró por internet de una joven en Colombia que se tiró de un puente y vinieron los policías a tratar de convencerla, de decirle, mire, no se tire, tiene un futuro por delante. No, es que tengo muchas deudas, tengo muchos problemas, tengo muchas situaciones, tengo mucho dinero. Ahora mi hijo tiene cáncer. Y no solamente la mujer se tiró del puente sola, sino que tomó su hijo y se tiró con él también. Los policías, me decía mi esposa que estaban llorando, porque no la pudieron convencer. Eso es lo que hace el pecado en tu vida y en mi vida, hermanos. Hasta dónde nos llega a llevar hasta el puente, hasta decir, ¿sabes que ya no quiero vivir más? Tremendo. Pero hay una esperanza. Dios te da una solución, Dios te da otra oportunidad y te dice, mire, este es el camino hacia la vida eterna. No importa cuántas deudas tengas. Tú puedes deber 100 millones de dólares, no importa. Porque para Dios no hay nada imposible, hermanos. Pero la libertad la tenemos ¿en quién? En Cristo. No la tenemos en el Banco de América, ni en el Wells Fargo, ni en las compañías financieras que te ofrecen la solución. La solución para este mundo es Cristo Jesús. No hay nadie más. Sigamos avanzando, hermanos. Mira lo que dice acá. Romanos capítulo 6. Buscámoslo ahí mismo. Versículo 16. Mira lo que dice. Romanos 16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Nosotros podemos obedecer al pecado y el pecado te va a llevar ¿a dónde? A la muerte. El pecado no te va a llevar no te va a llevar a Atlantic City ni te va a llevar a Las Vegas. El pecado te va a llevar al lago de fuego, a la muerte y muerte eterna. Pero Cristo, que es la justicia divina, si tú lo aceptas a Él como tu Señor y Salvador, Él te va a llevar ¿a qué? A vida eterna. El hombre y la mujer tenemos que decidir. Algún día tú y yo tenemos que decidir como algún día Adán y Eva en el huerto tuvieron que decidir,
¿le obedecemos a Dios o comemos del árbol? Ellos pudieron decidir. Pero tú y yo tenemos que decidir, o seguimos pecando o obedecemos a Dios, o guardamos los mandamientos o vivimos en santidad, o vivimos una vida en libertinaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tú decides, yo tengo que decidir también. Dios te da a ti y a mí libre albedrío. Sigamos avanzando. Mira lo que tengo aquí en mi nota. Adán y Eva cambiaron el señorío de Dios por el conductor de Satanás. Se lo repito, para que se le quede en la mente. Adán y Eva cambiaron el señorío de Dios por el señorío que esclaviza, por el corruptor de Satanás. El pecado llegó a ser un poder universal del cual los seres humanos no han podido escapar por sí mismos. ¿Ok? Aquí hay gente en el mundo que están bregando a escapar del pecado. Hay gente que han comprado todo tipo de detergente, que cree que a lo mejor con eso se van a limpiar del pecado, de la iniquidad, de la inmundicia. Hay gente que han ido a ver brujos, santeros, a ver quién le puede ayudar. Pero yo te digo a ti en esta tarde, el único que te da libertad a ti y al ser humano, que le da la paz que sobrepasa todo entendimiento, es ¿quién? Cristo. ¿Quién es, hermano Juan Carlos? Dígame, Cristo. No hay nadie más. No importa dónde tú vayas, al país que tú vayas buscando la libertad, no la vas a encontrar en este mundo. Solamente la libertad la encontramos a través de Jesucristo. El que vino y tomó tu naturaleza y la mía. El que tuvo que ir a la cruz. El que tuvo que aguantar puñetazos que lo escupieran en la cara. Que le tuvieron que clavar una lanza. El que tuvo que, imagínense, pasar todo ese martirio que pasó Cristo por amor a ti y a mí. Jesús todavía te está llamando hoy. Ahí, todavía está la puerta de la gracia está abierta. Todavía Dios está llamando personas. Tú escuchas la voz de Satanás, del querubín, el que cometió el pecado del orgullo, por el cual vemos el caos que hay en el mundo, o vas a escuchar la voz de Dios. ¿A quién tú vas a escuchar hoy? Sigamos avanzando, hermanos. Necesitamos ¿a quién? A Cristo, ¿ok? Necesitamos a Cristo, necesitamos al Espíritu Santo. Solamente hay gente que dice, no, yo voy a cambiar. Solamente podemos cambiar solamente teniendo al Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, hermanos. Porque Cristo vive en cada persona que permitamos dejar que Él entre, para que Él reine en tu vida y en mi vida. Amén por eso. Miren lo que dice aquí en el libro de San Juan, busquémoslo por favor. San Juan capítulo 14. Mira lo que dijo Jesús. San Juan 14, versículo, ¿qué? 30. ¿Qué dice? Búsquelo por favor. San Juan 14, 30 dice. ¿Qué dice ahí? Ya mucho, porque viene el príncipe de ¿qué? Viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué le dijo Jesús? No quiero hablar más con ustedes. Que dice, yo hablaré ya mucho, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Sin embargo, Satanás, ¿se acuerda cuando Satanás trató de tentar a Cristo allá en el desierto? Él quería que Jesús cayera de alguna manera. Pero ¿qué dijo Jesús? Viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Claro que no, porque Jesús es luz y esta es oscuridad. Él es el príncipe de las tinieblas. ¿Jesús qué? Él es la luz. Amén por eso. ¿A quién vamos a seguir, hermanos? ¿A Cristo o al querubín? ¿Vamos a seguir qué? ¿La justicia o vamos a seguir qué? El pecado del orgullo, a Satanás. ¿A quién vamos a seguir, hermanos? Todavía hay oportunidad para ti y para mí. Dios quiere salvar las familias. Dios quiere salvarte a ti y a mí. Todavía Dios está llamándote, pero depende de ti si tú vas a escuchar la voz de Él hoy esta tarde. Vamos a ir, San Juan capítulo 12, búsquelo por favor. San Juan 12, 31, mire lo que dice. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Qué dice Jesús? Ahora es el juicio de este mundo. ¿Qué dice? Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Por qué Jesús dijo eso, hermanos? Rapidito, ¿por qué? ¿Ustedes se acuerdan cuál es el trabajo especial de Satanás? Es acusar y tentar. ¿Qué es lo que el enemigo hace? Acusar y tentar. ¿Qué es lo que él está tratando de hacer en tu vida y en mi vida? Es acusarnos
y tentarnos para que caigamos en pecado, para que no hagamos la voluntad de Dios, para que sigamos viviendo una vida de libertinaje en pecado. Ahora, ¿por qué Jesús dijo eso? Que será echado. Ustedes se acuerdan el tema pasado, anterior, que yo hablé de Job, que Satanás lo acusó a Job, ¿okay? Que Job le servía, ¿por qué? Por interés, cuando no era verdad. Ahora, nos damos cuenta que Satanás tenía que anteriormente, podía ir a la corte celestial, al cielo, y poder estar ahí acusándote delante de Dios Padre y delante de Cristo, el Espíritu Santo. Pero cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, cuando Él murió por tus pecados y mis pecados, cuando Jesús llevó tu carga y tu deuda, que Él murió pero resucitó, ahí fue cuando Jesús dijo que será echado fuera. El enemigo nunca más se le dio libertad para que entrara a las cortes celestiales más. Él ya no puede entrar al reino de los cielos. Él ya no puede ir a acusarte a ti delante del Padre como era antes. ¿Okay? Fue echado fuera. Ya le prohibió la entrada al cielo completamente. Él puede estar brincando para arriba y para abajo, haciendo tentando y acusando, pero no puede ir como era antes, que podía ir al reino de los cielos a acusarte delante del Padre. Ya no puede, porque Cristo le quitó las llaves. Ahora el que está en control es Cristo Jesús. El que tiene el poder, la autoridad, no solamente en este mundo, sino en todo el universo, es ¿quién? Cristo Jesús. Amén por eso. Jesús te dice, tú sígueme, entrega tu vida a mí y yo te voy a dar vida eterna. Vamos llegando ya casi a la parte clave de este tema, hermanos. Amén. ¿Okay? Vamos a ver aquí en Romanos capítulo 5. Búsquelo por favor. Romanos capítulo 5. Mira lo que dice acá, la palabra del Señor. Versículo 21. Búsquelo por favor. Romanos 5, 21. Dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Qué maravilloso, ¿ah? O sea que dice que el pecado reinó ¿para qué? Para muerte. Y así también la gracia, que es a través de Cristo, ¿ok? Que es por la justicia para vida eterna. Qué maravilloso, ¿ok? Vamos ahí mismo, Romanos capítulo 6, búsquelo por favor, versículo 12. Miren lo que dice acá. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Se lo repito, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no lo obedezcáis en sus concupiscencias. Qué maravilloso, eso es lo que Dios te dice a ti. Eso me acuerda a mí como este himno del pastor Felipe Andino, que tiene un himno que se llama Basta ya. Tú tienes que decirle al pecado, basta ya, hasta aquí. Ok, no más. Más te voy a servir. De aquí para adelante voy a servir a Cristo. Voy a caminar en sus caminos, a vivir en santidad. Voy a guardar sus mandamientos. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que le obedezcamos a Él nada más. ¿Cuántos estamos dispuestos a obedecerle a Dios esta tarde? ¿Cuántos estamos dispuestos a decirle, Señor, yo te voy a obedecer, venga lo que venga? Amén por eso. Vamos a ver en el tiempo que nos queda unos personajes. Unos que fueron orgullosos, que cometieron el pecado del orgullo, pero un día en su vida dieron media vuelta, y pudieron vencer. Pero sin embargo hubieron personas que tenían todo, eran famosos, tenían poder y autoridad, sin embargo lo perdieron todo por el orgullo. Vamos a ver este personaje, a ver si ustedes se acuerdan de él. Antes de darle el nombre, ¿cuál era el título de él? Era un rey. Tenía posición, tenía poder, tenía autoridad. Estaba en la misma presencia de Dios. Dios lo había hecho rey. ¿Y qué pasó con ese individuo? El pecado del orgullo, hermanos. Ya no quiso hacer la voluntad de Dios, sino que quiso hacer su propia voluntad. ¿Ok? Al principio obedecía a Dios, pero después se rebeló. Así como el querubín en el cielo, como Satanás. ¿De quién estamos hablando esta tarde? Estamos hablando del rey Saúl. ¿Ok? Dios lo colocó como rey. Dios le dijo, eso es lo que tienes que hacer. Pero él hacía su voluntad. Él hacía lo que le daba la gana. Él no hacía lo que Dios le decía. Y al final, ¿cómo terminó este rey? El hijo lo mataron. Él se suicidó porque él mismo con su propia espada se mató. ¿Cómo terminó? Terminó sin que se le quitó su posición de rey. ¿Y eso cómo sucedió? Por la desobediencia, por el pecado, por la inmundicia, por la iniquidad, por el orgullo. Quería hacer su voluntad, no la de Dios. Tremendo.
Vamos a ver tres individuos que hicieron la voluntad de Dios, que eran orgullosos también. El primero, Moisés. Moisés era un hombre que tuvo ira, mató a un egipcio. ¿Se acuerdan? Ustedes tienen la vida de Moisés. Sin embargo, Moisés tenía la oportunidad de ser el faraón de Egipto, tener todos los tesoros de Egipto. Sin embargo, ¿qué hizo Moisés? Dios lo llevó ¿a dónde? Al desierto. Estuvo con él ¿cuánto tiempo? 40 años trabajando con él. Le cambió su carácter completamente. Y Moisés llegó a ser un hombre quizás orgulloso, que era violento, que tuvo ira en un momento. Sin embargo, llegó a ser el hombre más humilde del planeta Tierra. Dios lo transformó, lo cambió. Qué maravilloso. Porque no dejó que el pecado del orgullo lo fuera que reinar en su vida, sino que él dejó que el Espíritu Santo tomara control de su vida, de su mente y su corazón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando entra a tu vida y a mi vida. Otro individuo que cambió. ¿Qué más, hermanos? ¿Quién me puede decir? El apóstol Juan. ¿Se acuerdan? ¿Quién era Juan? ¿Quién era Juan y su hermano? ¿Ah? Lo llamaban ¿qué? Los hijos del trueno. Imagínense la fama que tenían en el barrio donde vivían. Los hijos del trueno. Todo el mundo les tenía miedo. ¿Ustedes se acuerdan? Un día le dijeron a Jesús: Señor, los samaritanos no te quieren dejar entrar. Vamos a orar para que venga fuego del cielo y los consuma. Imagínense cómo eran. Sin embargo, Juan caminó con Cristo Jesús. Estuvo con él 3 años y medio. Y se dejó ¿qué? Transformar, poco a poco. Llegó a ser el discípulo amado. Recostado en el pecho de Jesús. Qué maravilloso. Fue que Juan fue transformado completamente. ¿Por quién? Por Cristo. Que lo transformó, lo cambió. Y vamos a hablar de otro individuo. ¿Quién es? Saulo de Tarsus, perseguidor de la iglesia. Y estaba persiguiendo a los cristianos para matarlos, para llevarlos a la cárcel. Imagínense lo que hizo Saulo de Tarso. Inclusive cuando a Esteban lo iban a apedrear, él estaba ahí como dando porras, como quien dice: denle duro, pégale más duro en la cabeza, tírele piedra. Él estaba ahí. Sin embargo, Saulo de Tarso, Jesús se encontró con él en el camino, lo tumbó el caballo. Y todo ese orgullo, toda esa ira, toda esa rabia que tenía, ¿qué hizo Dios con él? Lo transformó, lo cambió. Yo hago una pregunta en esta tarde. Si Dios lo pudo hacer para Moisés, si Dios lo pudo hacer para Juan, el apóstol Juan, si Dios lo pudo hacer para Saulo de Tarso, ¿no crees que tú que lo puedas hacer en tu vida y en mi vida también? Claro que sí, hermanos. Hoy esta tarde vamos a pedirle a Dios: Señor, ese pecado del orgullo, vanidad, iniquidad, arrogancia, todo lo que hay en mi vida, sácalo completamente, tíralo al fondo del mar. Y deja que el Espíritu Santo entre a mi vida y a tu vida también. Que podamos ser transformados, cambiados. Que podamos empezar a caminar hacia el camino, hacia la vida eterna. Que es lo que Dios quiere para ti y para mí. ¿Cuántos estamos dispuestos en esta tarde a decirle: Señor, transfórmame, cámbiame? Quiero estar contigo, Señor, cuando tú vengas, Señor. Quiero irme contigo a tener vida eterna. Vamos a hacer esta oración, hermanos, en esta tarde. Pidámosle a Dios que Él nos ayude. No sabemos cuánto tiempo más tenemos que esperar en este mundo para que Cristo venga. Pero lo único que te puedo decir es que Cristo va a venir. Tenemos la seguridad que Él va a venir. No importa que creas o no creas, no importa que hagas algo o no hagas, Él va a venir, Él va a regresar. ¿Estamos dispuestos a estar listos para cuando Él venga? Amén por eso. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque a través de este tema tú nos recuerdas, Señor, tan tremendo es el pecado, especialmente el pecado del orgullo, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder reconocer nuestras faltas, a poder, Señor, permitir que tú hagas el trabajo que empezaste hace un tiempo, Señor, porque dice la palabra del Señor que el que comenzó la obra en mí la va a terminar. Ayúdanos, Señor, a cambiar, a ser diferentes, Señor, y a prepararnos, Señor, para la segunda venida. Te pido por los amigos, especialmente los que están viendo este tema en diferentes lugares, países, Señor. Tú conoces su vida, tú conoces su corazón, Señor. Sabes lo que tienen que cambiar también. Que ellos, Señor, esta tarde tomen la decisión de cambiar y de permitir que tú entres a sus vidas, Señor, y que te puedan aceptar como su Señor y Salvador. Y que, Señor, juntos podamos algún día poder irnos contigo a tener vida eterna. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.
Y acuérdate, pídele a Dios cada día, pidámosle a Dios que Él nos ayude y nos sostenga hasta que Él venga. Dios te bendiga, amén por eso. Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido dónde ponemos nuestra lealtad. Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral.